Y esta ha sido sin duda una de las noticias del día, lunes negro. Las bolsas mundiales se están desangrando. Es un día marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Las bolsas de Asia y Europa se desplomaron durante este lunes, esto por el temor a una recesión a gran escala, esto gatillado por la denominada guerra comercial desatada por los aranceles impuestos por Estados Unidos a gran parte de los países con los cuales tienen acuerdos comerciales, aranceles que fueron anunciados, recordemos, ya en su mayoría y en masa la semana pasada por parte del presidente Trump. Mercados desde Hong Kong hasta Londres se registran estas caídas históricas. Por ejemplo, la bolsa de Tokio se desplomó un 7,8%, igual que la de Seúl, que se desplomó un 5,6%. Sydney se desplomó un 4,2% y Taiwán un 9,7%. Shanghái también cerró con números rojos en un 7,34%. Y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado, escuche bien, desde 1997, durante una crisis financiera asiática. Europa, los principales índices también abrieron en caída libre. París abrió perdiendo 6,19%, Londres 5,83% y Madrid un 13,6% y Milán un 12,32%. Los futuros de Estados Unidos registran nuevas bajas en la bolsa de Nueva York con pérdidas del mercado que ya han eliminado casi 6 billones de dólares en valor de las acciones estadounidenses. A partir del miércoles deberían entrar en vigor los aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, a quien le han puesto estos aranceles del 20%, y a China estos aranceles del 34%. China acusó el lunes a Estados Unidos de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico con aranceles. Demandó a Estados Unidos ante la OMC por estos aranceles que ellos dicen viola gravemente las normas. Trump defendió su plan y sobre el desplome bursátil por sus aranceles dijo: a veces hay que tomar medicina para arreglar algo. Nos quedamos en Estados Unidos para contarles que hoy hay reunión entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca. Esto para discutir los aranceles de Israel, aranceles que Donald Trump ha dicho son de un 17%. El mandatario israelí sería el primero en visitar a su par estadounidense para negociar presencialmente un cambio en las medidas adoptadas por Estados Unidos. Además de los aranceles, Netanyahu y Trump tratarán los esfuerzos para el retorno de los aranceles en Gaza, las relaciones entre Israel y Turquía, la amenaza iraní y la lucha contra la Corte Penal Internacional. Ya tuvo una reunión con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el marco de la subida global de aranceles que, en el caso de Israel, llegan al 17%. La reunión con Lutnick fue, dicen ellos, cálida, cordial y productiva. Seguimos con información internacional y preste atención a lo siguiente, porque Israel reconoció que hubo errores luego del ataque a un convoy de ambulancias en Gaza que terminó con 15 trabajadores de emergencia fallecidos. Las imágenes dan cuenta de que los vehículos iban con sus balizas encendidas mientras sigue aumentando la cifra de muertos en la franja. Es el momento exacto en el que el ejército israelí arremete contra un convoy de ambulancias que atendían una emergencia el pasado 23 de marzo y que dejó a 15 trabajadores de los servicios de emergencia muertos producto del ataque. Luego de que el video del ataque que fuese publicado por el New York Times, las fuerzas de defensa israelí reconocieron que se equivocaron en los antecedentes entregados, donde dijeron que el convoy no estaba con balizas.
donde había un auto de Hamás que fue interceptado por soldados israelíes. Ahora se ha abierto una investigación, pues acusa un encubrimiento del ejército de Israel. No debería ser necesaria la indignación mundial para que se reconozca la verdad. La verdad siempre estuvo presente. Los médicos de la Media Luna Roja Palestina llevaban su emblema, sus uniformes y conducían ambulancias claramente señalizadas con todas las luces de emergencia encendidas. Ahora la Media Luna Roja Palestina exige una investigación internacional independiente. Luego del fin de la tregua entre Israel y Hamás, los ataques en Gaza se han retomado y día a día la cifra de muertos asciende. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 50.600 personas han muerto desde el inicio del conflicto en 2023. En tanto, en Israel siguen las protestas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y lo que acusan su nulo esfuerzo de traer de vuelta a los rehenes que siguen bajo la custodia de Hamás. El primer ministro respondió que está presionando para el regreso de los israelíes a casa. Como vimos la semana pasada, la conexión entre Netanyahu, su cámara en Qatar y Hamás es cada vez más profunda. Y entendemos que el gobierno israelí no trabaja para nosotros, sino para Qatar. Estamos dividiendo la franja y aumentando la presión paso a paso para que nos entreguen a nuestros rehenes. Y mientras no nos los entreguen, la presión aumentará hasta que lo hagan. 548 días de guerra en Gaza mientras Netanyahu viajó a Estados Unidos para discutir sobre tarifas, la guerra y los rehenes. Un conflicto que aún no acaba y que retoma sus momentos más duros. Seguimos con información internacional y ahora nos vamos hasta el Vaticano porque de sorpresa el Papa Francisco de 88 años reapareció por primera vez en público, esto desde que fue dado de alta el 23 de marzo tras permanecer 38 días internado en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. En silla de ruedas y usando cánulas nasales de oxígeno, el pontífice se presentó en la Plaza de San Pedro bendiciendo a los fieles y saludando a algunos de ellos en medio de los aplausos del público en el lugar. Buen domingo a todos, muchas gracias. Fueron parte de las palabras que expresó el Papa en esta oportunidad. Desde aquel domingo 23 de marzo, Francisco ha seguido su convalecencia aislado en la Casa Santa Marta, sin recibir visitas ni participar en ceremonias. El Vaticano había confirmado que el Papa dará la bendición el domingo de Pascua, o sea, el próximo 20 de abril. Se trata de una celebración que solo el líder de la Iglesia Católica puede presidir sin la opción de que sea delegada en otro religioso. La Santa Sede informó, sin embargo, que otros compromisos de su agenda, especialmente los de la Semana Santa, se decidirán en función de su evolución, por lo que aún se desconoce en qué otras oportunidades se le podrá ver en público. Por ejemplo, está previsto que misas y ceremonias como el acto del Domingo de Ramos, el Vía Crucis en el Coliseo y la canonización del beato italiano Carlos Acutis el 27 de abril se desarrollen con normalidad, aunque con la posible ausencia del Papa en estas actividades. Nos vamos ahora